ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y vamos entonces un poco la clase de hoy. Vamos a continuar entonces con el tema de torques y vamos a ver si terminamos un poco lo de esta semana. Toda los temas que nos faltan del resto del curso. Ok, entonces, antes de iniciar, vamos a ver, voy a quitar el video porque a veces el chat se me queda pegado y voy a poner entonces los participantes. Ok, y ahora que tengo eso ahí, empezamos. Ok, compañeros, antes de continuar, me gustaría saber si les quedó bien claro el concepto de torque. ¿Qué era el torque? La fuerza necesaria para rotar algo. Ok, para hacer rotar un objeto. Entonces, vamos a ver, el torque yo lo obtengo a partir de una distancia y una componente que es perpendicular a esa distancia. ¿Se acuerdan el ejercicio que habíamos hecho de la puerta? Si yo tengo aquí la puerta y aplico una fuerza en esta dirección, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que como la fuerza era paralela, es imposible cerrar la puerta? Hasta ahí estamos claros. ¿Se acuerdan Sí, de eso? profe. Sí. Ok, entonces, en términos generales, vamos a decir lo siguiente. Si yo tengo aquí mi eje de rotación, o sea, una recta que va atravesando la pantalla, y tengo aquí una distancia R, ¿ok? Y aplico una fuerza que sea acá, una fuerza F. Recuerden ustedes que, bueno, esta es la distancia R y esta es la fuerza F. Recuerden ustedes que yo les había dicho que esta fuerza yo le voy a sacar las componentes, o sea, la componente en X o la componente en la dirección del radio y una componente que es perpendicular al radio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces esta es la fuerza perpendicular. O sea, si yo tengo un ángulo acá, vean que aquí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, esta componente perpendicular acá sería F por el seno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Hasta ahí está claro? Profe, F, ¿qué vector es? F, voy a hacerlo aquí con azul. F sería este de acá. Sí. Ok, sí, sí. Gracias.
Entonces, cuando nosotros queremos calcular el torque, nosotros lo que hacemos es multiplicamos la distancia por la componente perpendicular de la fuerza. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de multiplicar la fuerza por el seno del ángulo, yo lo que multiplico es la distancia por el seno del ángulo? ¿Qué pasa ahí? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa si ahora yo multiplico más bien la distancia por el seno del ángulo? Matemáticamente, ¿qué pasa con eso? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? El radio se vuelve más pequeño. ¿Cómo? El radio se vuelve más pequeño. El radio sería más pequeño, pero matemáticamente ¿ve alguna diferencia, Derek? ¿No? No. Sería multiplicando, sería lo mismo. Sería lo mismo matemáticamente, pero conceptualmente sí es muy diferente. Ahora yo lo que estaría multiplicando sería una distancia que sea perpendicular a la fuerza. ¿Me van siguiendo con esto? Veamos Sí, acá. profe. Entonces, esta fuerza yo puedo extender esa línea del infinito más infinito. Entonces, yo lo que estaría multiplicando sería esta distancia que es perpendicular a la línea de fuerza por la fuerza. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Entonces, yo estaría cambiando totalmente los conceptos. Ya no tengo este ángulo de acá, sino el ángulo que estoy utilizando es este que se me forma acá. Entonces, la componente perpendicular, ¿quién sería? Sería R por el seno del ángulo. O sea, yo el torque lo puedo calcular de dos maneras diferentes. O lo multiplico el radio por la componente perpendicular de la fuerza, o multiplico la distancia perpendicular por la fuerza. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ajá. Entonces, esa distancia perpendicular tiene el nombre de brazo de palanca. ¿Me siguen?
¿Me siguen con esto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces eso de ahí es lo que se conoce como el brazo de palanca. Ahí lo tienen. Y veámoslo con este ejemplo. Este ejemplo yo lo había sacado de un libro, creo que fue de Ciencias Médicas, que en realidad me gustó, sobre todo por la analogía que se tiene de brazo de palanca y que lo que presentan es un brazo. Entonces, como para hacer un poco ahí más esa simbología. Ok, entonces, si yo quiero calcular el torque que se ejerce en el hombro debido a esta pelotita de acá, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo el hombro lo voy a simplificar como si fuera una línea recta. ¿Ok? Entonces, como les dije, esto era de ciencias médicas, entonces por eso no aparece en Newton, sino aparece en kilopondios, pero no importa. Supongamos que es una fuerza de 5 Newton, la que se está aplicando. Y aquí tenemos una distancia de, vamos a ver, 28 más 23 son 51 más 7,5 son 58,5 o 0,585 metros. Son 58,5 centímetros. Lo que equivale a 0,585 metros. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el torque que estaría ejerciendo esa fuerza? Compañeros. Podría ser como el que ustedes cuando es que sería sacarle a la longitud del brazo, le saca el seno del ángulo, que creo que es 30 multiplicado por la fuerza. Correcto. Usted lo que está sacando es esta distancia y la multiplica por la fuerza. Esta distancia sería 0,585 por el seno de 30. ¿Ok? Y eso, si lo multiplicamos por los 5 newton, obtenemos el torque. Cabe decir que por la ley de la mano derecha, o sea, ustedes siguen sus dedos en la dirección del radio y lo cierran hacia abajo, en la dirección de la fuerza. Entonces, ese va a dar un torque negativo. Sería entonces menos 0,585 por el seno de 30. Por 5. ¿Ok? Ahora, si lo quisiéramos sacar no con el brazo de palanca, sino de la forma normal, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Multiplicar la distancia, bueno, el radio, el actual brazo, y sacar la componente perpendicular de la Correcto. fuerza. Entonces tendríamos que sacar esta componente de acá, que sea una componente perpendicular. O sea, esta es la componente paralela y vemos que este ángulo que se me forma acá
sería de 30 grados. Por lo tanto, esta fuerza perpendicular sería, se sacaría de la siguiente forma. Menos 0,585 por 5 por el seno de 30. ¿Cómo sabemos que es seno de 30? Porque como este ángulo de acá es de 30 grados, vean que es el mismo ángulo que tenemos acá. Por ser ángulos alternos internos. Y este ángulo que obtuvimos acá es el mismo ángulo de acá, por ser opuestos por el vértice. ¿Lo ven? Compañeros. Compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, vean que al final de cuentas, no importa si usamos la fuerza perpendicular o si usamos el brazo de palanca, obtenemos el mismo resultado. ¿Les está quedando claro o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál de los dos métodos es mejor? ¿El brazo de palanca o la fuerza perpendicular? Compañeros, compañeras. ¿Cuál ven mejor? ¿O cuál ven más fácil? Son como lo mismo, pero en el del brazo de palanca hubo como que ahorrarse el análisis de los 30 grados, digamos. Correcto. En realidad, eso va a depender mucho del ejercicio. Yo les enseño los dos conceptos para que ustedes, cuando están haciendo cualquier ejercicio, vean cuál se les simplifica más. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes mismos lo prueben. Pero antes de hacer ese ejercicio, ¿hay alguna duda? Hasta acá. Ok. Vamos a ver esta otra filmina. Acá nos dicen, esta otra diapositiva. Acá nos dicen que un cuerpo va a tener equilibrio de rotación siempre y cuando la suma de todos los torques me dé 0. ¿Qué significa equilibrio de rotación? ¿Qué habíamos visto nosotros? Si yo tengo la puerta acá, ¿ok? Y yo le aplico una fuerza en esta dirección, ¿qué va a hacer la puerta? La puerta va a empezar a girar en este sentido. ¿Cierto? Compañeros. Compañeras. Sí, profe. Ahora, si yo le aplico una fuerza en esta dirección atrás de la puerta, ¿qué va a pasar con la puerta? Va a hacer lo mismo, pero en dirección contraria. Correcto, va a girar en dirección contraria. Y si aplico las dos fuerzas a la vez. Si son iguales, se queda quieta, no se mueve. Correcto.
No, las fuerzas no son las que tienen que ser iguales. Lo que tiene que ser igual es el torque que estoy aplicando con las fuerzas. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Entonces veamos un ejemplo sencillo. Si ustedes lo pueden hacer ahí a donde ustedes están. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza? Agarren un lápiz y aplíquenle una fuerza en los dos extremos. Ojalá que la fuerza sea igual. ¿Qué pasa ahí? ¿Dio vueltas el lapicero? No. No. Entonces estamos en sumatoria de torques igual a 0. Ahora, si ustedes le aplican una fuerza, pero el lapicero lo que hizo fue que se aceleró en esta dirección. ¿Cierto? Porque cuando yo estoy aplicando estas dos fuerzas, la fuerza neta, o sea, la suma de fuerzas, es diferente de 0. Entonces, no rota, ¿verdad? Pero sí se desplaza. ¿Ok? Entonces, existe otro equilibrio que se llama el equilibrio de traslación. Que la idea es que el objeto o el centro de masas del objeto no se desplace. O sea, si la suma de fuerzas es igual a 0, tenemos equilibrio de traslación. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué sucede si ustedes le aplican una fuerza hacia arriba y a ese otro lado le aplican una fuerza hacia abajo? ¿Qué hace el lapicero? Comienza a rotar. Se desplaza. No. No, si son proporcionales. No. Porque ahí, ¿cuánto me da la suma de fuerzas en Y? Se cancela. 0. 0. Pero la suma de torques, vea que este genera un torque negativo y esta genera un torque negativo. Entonces la suma de torques no es 0. Por eso el lapicero está rotando. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza aquí y le aplico una fuerza aquí hacia abajo? Igual a 2 veces la fuerza total. ¿Qué va a pasar ahí? No se movería ni rotaría. Entonces, tenemos tanto equilibrio de traslación como equilibrio de rotación. ¿Me siguen? ¿Compañeros? Sí, profe. ¿Compañeras? Sí. Ok. Entonces, si eso está claro,
ya podemos empezar a hacer ejercicios con esto. ¿Qué les parece si les dejo ¿qué les parece si hacemos este ejercicio? Este ejercicio consiste en lo siguiente. Nos dicen que se tiene una varilla uniforme de 5 metros de longitud y 50 newton de peso. O sea, el peso de la varilla es de 50 newton. Nos dicen que está soportada en A. En otras palabras, aquí en este punto es donde el objeto tiene el eje de rotación. O sea, puede rotar hacia allá o puede rotar hacia abajo. ¿Ok? Entonces nos dicen mantenida en equilibrio por una cuerda. O sea, está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Que la suma de los torques es 0. Y la suma de las fuerzas también es 0. Por una cuerda como se muestra en la figura. Entonces nos dicen una carga de 100 newton cuelga de la varilla a una distancia X de A. O sea, acá ustedes tienen una masa de 100 newton que está a una distancia X de A. Y nos dicen que la resistencia de ruptura, ¿qué significa? ¿A qué le suena eso? Resistencia de ruptura. Para soportar la cuerda antes de romperse. Correcto. O sea, si yo le aplico una tensión mayor a 50 newton, la cuerda se rompe. Entonces, encontrar el máximo valor de X. ¿Quieren hacer este ejercicio? Para ver si entienden los conceptos. Hagamos lo siguiente. Voy a darles 5 minutos para que lo resuelvan. Y si no lo resolvemos, y si no, yo lo resuelvo. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok, entonces traten de hacerlo y cualquier cosa me preguntan. Ok, entonces vamos a resolver el ejercicio. Ok, acá nos dicen que existe un equilibrio. Como existe equilibrio, entonces ya sabemos que la suma de todos los torques, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Perfecto. Entonces, si el punto A es el eje de rotación, vamos a calcular los torques para cada uno de ellos. ¿Cuál es el torque debido a esta fuerza de 100 newton? ¿Qué tenemos ahí? 5 metros, no. Sería X seno de 53 Ajá, por el peso del bloque, 100 newtons. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el compañero? El compañero lo que está sacando es este ángulo de acá y saca la distancia perpendicular. ¿Eso fue lo que pensó? Sí. Sí, ok. Entonces, también lo podemos sacar con este ángulo de acá.
que este ángulo son de 37 grados. Entonces podríamos decir que es X por el coseno de 37 Profe, disculpe que le interrumpa, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Se- Es que, digamos, es lo mismo que yo agarré, porque diga, yo lo resolví con la de 37, pero es que ahora sí me estoy dando cuenta que se puede resolver con ambos, entonces sí, es lo mismo que yo agarré, porque ambos son senos. O sea, si yo agarro el La ángulo de 53. y el de Ajá. 37, entonces es exactamente lo mismo, no me va a afectar el resultado. No, acuérdense que el seno de un ángulo es igual al coseno de 90 menos el ángulo. Esto siempre se va a cumplir. Eso lo pueden probar para cualquier ángulo que tengan. ¿Ok? Entonces, es lo mismo seno de 37 o coseno de 53. O viceversa, ¿verdad? Coseno de 37 y seno de 53. ¿Y este torque qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Entonces, este es un torque negativo. Ok, vamos calculando otro torque. El del peso de la varilla. ¿Dónde se aplica el peso de la varilla? En su centro de masa. En su centro de masa. Y como la varilla es uniforme, ¿qué va a pasar con el centro de masa? Su centro de masa va a estar en el centro de la varilla. Entonces yo lo que necesito calcular es la distancia, esta que estoy poniendo aquí en negro. ¿Y cuánto es esa distancia? El centro de la... 2.5 seno de 53. Ok, muy bien. 2,5 seno de 53. Entonces, el torque acá es positivo o negativo. Lo mejor es siempre, primero, calcular el signo, para que no se les olvide. Positivo. Positivo. Ujú. Negativo, no. Tira hacia abajo. Vamos a ver, para calcular el signo, nosotros tiramos la mano en esta dirección, la mano derecha, y la cerramos en la dirección de la fuerza. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera de la pantalla. Sí. Hacia Ponga su adentro. mano derecha así. A la derecha. Así. La derecha, Sí, está haciendo con izquierda. Es que la derecha a la la tiene ocupada. izquierda. Ok, entonces eso da positivo o negativo. Negativo. Perfecto. Falta en pantalla. Entonces sería menos 2,5 por el seno de 53 por 50. ¿Está claro esto?
Y este otro, ¿qué es más fácil? Calcular la distancia perpendicular a esa cuerda o calcular la fuerza perpendicular. Compañeros, compañeras, Distancia. la distancia Sí, es la sería esta distancia de aquí a aquí. ah, no, pues no. Vean que en este caso, por eso me gusta este ejercicio, es más fácil calcular esta componente perpendicular. Ya, aquí uno puede formar el triángulo. ¿Lo ven? Entonces forma el triángulo acá para calcular esta fuerza que sea perpendicular. Sabemos que este ángulo de acá es de ¿cuánto? Este es de 74 grados. Entonces, ¿cuál sería el torque aquí? Torque sería la distancia. ¿Cuánta distancia hay? De A hasta B. 5 metros por la componente perpendicular de la fuerza, que sería 50 por el seno de 74. Y ese torque, se me olvidó, ¿era positivo o negativo? Positivo. Ese torque es positivo. Perfecto. Entonces, ya que tenemos eso, sumemos todos los torques. 5 por 50 por el seno de 74, ¿cuánto me da? $240,32. Correcto. Este otro, 2,5 por 50 por el seno de 53. Ay, gracias. Disculpen. Eso me da. Menos 99,83. Perfecto. ¿Y el tercer torque? $79,86. Perfecto. Y como está en equilibrio, ¿qué sabemos? Que lo igual a cero. Tiene que igualar a 0. Que la suma me tiene que dar 0. Entonces, ¿cuánto me da X? 1.76 metros. Entonces, si yo esta masa la corro más allá de 1.76 metros, simplemente se rompe la cuerda.
Entonces sé que tengo que ponerle. Sé que tengo que ponerle entonces, si estoy fabricando algo que necesite esto, tengo que ponerle un tope aquí para que la cuerda no se pueda mover más allá de 1.76 metros. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros, compañeras. A mí se me olvidó contar la cuerda. Profe. Para eso sí le iba a tener mano. Ya. Pero sí están entendiendo el concepto. Y lograron ver que algunas veces es más fácil calcular la fuerza perpendicular y otras veces es mucho más fácil calcular el brazo de palanca. Profe, y eso también le iba a preguntar, es que, digamos, voy a enrollar un toque. Ajá. No le entendí lo último, Juan Pablo. José Pablo, perdón. No, profe, ves, digamos, aquí saco el seno de esto, ¿verdad? Que sería esta línea, ¿verdad? De aquí a aquí. No, No, es que ahí me costó verlo. Ahí me perdí. ahí se perdió. Bueno, volvamos acá entonces. Vean, noten lo siguiente. Cuando yo tengo esta línea acá, vean que esta línea no es, esta tensión no es perpendicular. ¿Ok? ¿Lo ven, Juan Pablo? José Pablo. Sí, profe. Aquí no es perpendicular, sino que tiene un ángulo. Vean que este sería la línea perpendicular en ese caso. Y vea el triángulo rectángulo que se me forma. Acá está el ángulo de 90 grados de esa fuerza. Entonces, vean que la fuerza mide 50. Y este es el ángulo de 74. ¿Sí, José Pablo? Sí, profe, gracias. Ok, entonces esta sería una, ¿cómo es que se llama esto? Este sería uno de los catetos que es opuesto al ángulo de 74. Por eso, la componente perpendicular de la fuerza sería 50 por el seno de 74. ¿Ok? Es un poquillo difícil de ver en el dibujo porque 74 grados es un ángulo ya bastante grande. Entonces, formar un triangulito ahí se vuelve un poquillo complicado de analizar. Sí, de hecho, o sea, yo lo estaba pensando también por el opuesto al vértice. Ajá. Entonces, digo, lo mismo que eso. Entonces, por eso saqué la línea ahí, pero no, más bien es más abajito. Es más. ¿Cómo? Está muy rarísimo quedarse como opuesto al vértice. Está muy raro ese ángulo. Sí, es que si uno la saca acá, vea que el ángulo recto lo está tomando acá. ¿Lo ve? José Pablo. Sí, profe. Entonces ahí sí se vuelve un poquillo complicado. O también lo puedo hacer con el triángulo. Acá, vamos a ver. Puedo sacar una línea de aquí hasta acá.
en ángulo recto. ¿Ok? Entonces, si esto mide 5, si la línea azul mide 5, ¿cuánto mide este cateto? José Pablo. El seno es 74%. Ok. Que ahí sería sacarlo también con el brazo de palanca. ¿Lo ve? Sí, sí, de hecho sí, tiene bastante sentido todo, y lo bueno es que todo se trabaja con el mismo punto, entonces todos los vectores salen del mismo origen, por así decirlo. Correcto. Entonces ahí ya tenemos eso. Ok. Continuamos para terminar la materia de todo el semestre. En realidad lo que nos falta es son poquitas cosas. Esto voy a dejarlo para después, que es el trabajo. Bueno, si quieren, calculémoslo de una vez o veamos un poquito esto de una vez. Vamos a ver, si se aplica una fuerza acá a una cierta distancia, ¿ok? Entonces, el torque, ¿quién sería ahí? De ese carrusel. El torque sería la distancia del eje de rotación multiplicada por la fuerza. ¿Cierto? Compañeros. Compañeras. ¿Está claro o no? Sí, pero está claro. Sí. Ok, ahora, ¿cuál sería el trabajo que se realiza si usted recorre esta distancia? El cambio del ángulo por la fuerza. Ok, correcto. Entonces, el trabajo sería el ángulo que yo he recorrido multiplicado por la fuerza. No, no el ángulo. Sería la distancia que haya recorrido. ¿Y cuánta distancia he recorrido yo? Sería la fuerza por la distancia. Y vean que la distancia es el arco que nosotros hemos recorrido. Este arco de aquí a aquí. No es una línea recta, sino es un arco. Ah, ok, sí. Sí, sí, ahí no se tomaría el ángulo, o sea, se tomaría el ángulo en cuenta, pero se multiplica como por el pedacito que me traslade, porque la distancia es en línea recta o algo así, ¿no? No, porque la fuerza no es en línea recta. La fuerza va variando. Vean que aquí la fuerza va para allá. Entonces, ese arco que yo he recorrido es el radio multiplicado por el ángulo que he recorrido. ¿Me sigue? Sí, profe. Compañeros. Entonces, el trabajo sería la fuerza que estoy aplicando por el arco, que es el radio por el ángulo. Pero, como habíamos visto anteriormente, como el torque es el radio por la fuerza, entonces esta parte de acá es el torque. Por lo tanto, si yo le aplico una fuerza
yo podría ver ese trabajo o el trabajo neto como el torque en un ángulo específico. ¿Ok? Que eso es una expresión que tenemos para calcular la fuerza, como el torque multiplicado por el ángulo. Eso era lo que les quería explicar un poco en esta diapositiva. Y lo otro que les quería explicar es lo siguiente. Aquí vamos a hacer algo que es muy parecido a lo que habíamos hecho con la parte de energía cinética. Y aquí tenemos un concepto que se conoce como el momento angular. El momento angular lo vamos a representar con una L. Pero vamos a hacer una analogía con lo que ya conocemos. ¿Qué era el momento lineal? ¿Qué es el momento lineal? La cantidad de movimiento que tenía un cuerpo Correcto. ¿Y cómo lo calculábamos? era la masa por la velocidad. Perfecto. Entonces, vamos a tener un concepto parecido. El momento angular. El momento angular, que es, entonces, lo vamos a representar con una L, es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo cuando está girando. Y ese se calcula como la multiplicación de la distancia que tenga la partícula, la distancia del eje de rotación, ¿ok? Producto cruz, el momento lineal de la partícula. O sea, R cruz la masa por la velocidad de la partícula. Ese es el momento angular del cuerpo. ¿Está claro? ¿O no? Profe, yo tengo una duda. El producto cruz, digamos, no es como para vectores. ¿Y por qué M por V es un vector? No hay. Vea que la velocidad es un vector. Ah, entonces la M se convierte en vector también. No, la m es un escalar. Ujú. ¿Y qué pasa si usted multiplica 5 por 2 en I, 3 en J? Cuando usted Ah, ok, multiplica un sí, escalar por un vector, sí, tengo otro escala, otro vector, perdón. otro vector, da 10 y 15. Correcto. Entonces, acá yo puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, esta masa, yo voy a hacer lo siguiente y la voy a pasar al inicio. Entonces va a ser masa por R cruz V. El producto cruz entre el radio y la velocidad. ¿Le parece? ¿Les parece? Entonces, vamos a verlo de esta manera. Ok. Explicarles esto así de forma virtual es un poquito más complicado, pero vamos a ver un poco con las, con los conceptos del producto cruz. ¿Quién es la velocidad?
Vamos a ver, si aquí yo tengo la velocidad de la partícula, vean que esa yo la puedo calcular como. Acuérdense que esa se calculaba como omega. Vamos a ver. Omega, que es la velocidad angular de la partícula, cruz el radio. ¿Me siguen? Si yo hago el producto cruz de omega, que va en el eje Z, con el radio, ¿qué dirección me da? Vean que me da esta dirección. Omega cruz R me da esta dirección que va para allá, que es la misma dirección que lleva la velocidad. Y el vector me da la misma magnitud y dirección. Entonces, la velocidad yo la puedo ver como omega cruz R. ¿Me van siguiendo? Eso es bastante complicado. Así que no se avergüencen si no le están entendiendo o algo así para que lo pregunten. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora hago R cruz omega cruz R? ¿Qué dirección me va a dar eso? Una totalmente horizontal. Ok. Omega cruz R me da esta distancia, que va para allá, que es la dirección de la velocidad. R cruz, o sea, si yo hago el producto cruz del radio con este otro vector, o sea, de aquí hacia allá, ¿qué dirección me da? Si yo hago este producto cruz, ¿qué dirección les da el dedo gordo? Da una dirección hacia el eje Z positivo. ¿Me siguen? O sea, este producto cruz va a estar en la misma dirección de omega. Por eso, vamos a decir, lo podemos sacar así, como la magnitud de todos ellos en la dirección de omega. O sea, sería R por R, R al cuadrado. ¿En qué dirección? R al cuadrado por omega. Esa es la magnitud de ese vector. Pero como va en la dirección de omega, entonces voy a ponerlo en la dirección de omega. ¿Me siguen? ¿O no? Compañeros, compañeras. Igual aquí lo que me interesa, más que ese montón de vectores y de productos, es que ustedes vean que, por lo tanto, el momento angular yo lo puedo calcular como el momento de inercia por la velocidad angular.
Eso es a lo que quiero llegar. ¿Me siguen o no? Profe, Sí, sí. profe. Ah, sí. José Pablo, No, sí, todo bien. todo bien. Ok, entonces, yo el momento angular lo puedo obtener de dos maneras. Como L por I por omega o R cruz P. ¿Ok? Ahora, si yo derivo L con respecto al tiempo, ¿qué va a pasar? Si el momento angular cambia en el tiempo. ¿Qué pasaría por este lado? Entonces, la derivada de L con respecto al tiempo me da igual a qué. El momento angular, ¿cómo es para un cuerpo sólido? Perdón, la inercia de un cuerpo sólido, ¿cómo es? ¿Cómo es la inercia para cualquier cuerpo? Esa es constante. Entonces, puede salir de la integral, perdón, puede salir de la derivada. Entonces sería el cambio de omega con respecto al tiempo. ¿Y cuál es el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo? La aceleración. Correcto. Entonces, esto yo lo puedo cambiar como la aceleración angular. Y por alfa. Ahora, ¿qué les parece si lo hacemos lo mismo con esta otra fórmula? ¿Cuál es la derivada del momento angular con respecto al tiempo? ¿Qué pasa con el radio de esta partícula que está dando vueltas? Cambia con Constante. el tiempo. ¿Ah? Es constante. Es constante. Entonces, lo saco de la derivada y nada más derivo el momento con respecto al tiempo. ¿Y quién era la derivada del momento con respecto al tiempo? Compañeros. El cambio del momento con respecto al tiempo, ¿qué era? Que habíamos dicho varias veces. ¿No se acuerdan? El impulso. Pero el impulso era para un tiempo pequeño. Si es para... Recuerden que eso era la fuerza que se está aplicando sobre la partícula. ¿Se acuerdan? La segunda ley de Newton. O igual, la masa es constante. Entonces quedaría la derivada de la velocidad. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo?
Aceleración. Sí, ya entendí. Ya. Entonces sería fuerza. Sí. Y esta expresión no les parece conocida. R cruz P, R cruz F. R cruz F, ¿qué es? El torque. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que estamos viendo? Compañeros. Compañeras. Entonces, si la derivada por un lado me da el torque y la derivada por el otro lado me da I por alfa, ¿qué significa? ¿Qué significa si calculo las cosas de dos maneras diferentes? Sí, si yo calculo las cosas de dos maneras diferentes, ¿qué significaría con el resultado final? Que son equivalentes o iguales. Son iguales. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo sumo todos los torques, esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Me siguen? Entonces, la suma de todos los torques, aquí está esto que les había puesto. Si lo hacemos por un lado o lo hacemos por el otro. Esto me da esto. Y si lo hacemos por el otro lado, dijimos que esto daba 0. Entonces eso me da I por alfa. Entonces la suma de todos los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular de los cuerpos. Ahí vamos a ver cómo aplicar un poco eso. Y esto tiene entonces otra característica. Y ahora sí les puedo definir lo que es el torque. El torque no es la capacidad para hacer rotar un cuerpo, como yo se los había dicho. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa definición era para entender un poquito qué es el torque? ¿Me siguen? En realidad, un torque lo que hace es acelerar angularmente un cuerpo. O sea, si yo tengo una carrusel que está dando vueltas a una velocidad angular constante, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si omega es constante, significa que la aceleración angular es 0. O sea, El torque. no hay torque. Pero si cambia esa velocidad angular del cuerpo, hay un torque. Eso es lo que tenemos ahí. En otras palabras,
si la suma de torques es 0, si no tengo torques externos, entonces el momento angular es constante. Si no hay torques externos. Eso es parecido a lo que habíamos visto antes. ¿Qué pasa si la suma de fuerzas es 0? Está en equilibrio. ¿Qué pasaba con el momento lineal? Que no tiene momento. Si tiene momento. Pero no es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Que sea cero. Exacto. La cantidad de movimiento del cuerpo no cambia. Ah, ok, ya, sí, es cierto. Entonces, el torque es el equivalente a la fuerza, pero de rotación. La fuerza y el momento es para movimiento lineal. Mientras que el torque y el momento angular, el torque y el momento angular son para movimiento circular. Para la rotación de los cuerpos. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, para ser honesto, sí está pesado, profe. Eso es pesado. Sí, sí, ya lo sentí. Sí. Ok. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo acá en una... No, conserva. Este que yo lo había bajado de YouTube. Ahí para dar las referencias. Ok. ¿Me escuchan bien? Compañeros, Sí, profe. ¿están viendo el video? Vean aquí. Aquí quiero que vean lo siguiente. Este es un cuerpo que es un sólido no rígido. Entonces, lo que les quiero explicar es lo siguiente. Si esta persona está dando vueltas, noten ustedes que tiene unas pesas en los extremos. ¿Ok? Ahora, él da vueltas y cuando encoge los brazos, ¿qué pasa con el momento de inercia? Vamos a ver, el momento angular es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. ¿Cierto? ¿Me siguen con esto? Compañeros. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Vean, noten ustedes que el eje de rotación es este. Cuando él tiene los brazos extendidos,
Vamos a ver acá. Lo devolví demasiado. Cuando él tiene los brazos extendidos, ¿qué pasa con la distancia de esas masas al eje de rotación? Aumenta. Es grande. Cuando encoge los brazos, ¿qué pasa con esa inercia? Compañeros. Disminuye porque disminuye la distancia de sus brazos al eje de rotación. Correcto. ¿Hay algún torque de por medio? ¿Hay alguna fuerza que esté ejerciendo algún torque de por medio? No, No. Entonces, el momento angular, ¿cómo debe permanecer? constante. Entonces, si yo disminuyo la inercia, ¿qué debe pasar con la velocidad angular para que permanezca Aumentar. constante? Aumenta. Entonces, él, cuando cierra los brazos, ¿qué debe hacer? Girar más rápido. Girar más rápido. Vean que este principio se utiliza mucho. Ahí le están dando un torque. Véalo ahí. Y ahí disminuye. Aumenta y disminuye. ¿Vieron? Compañeros. ¿Está Sí, claro? profe. Yo ahora sí, viéndolo en ejemplos, ya, ya lo van comprendiendo mejor. Profe, como que se iluminó todo de repente. ¿Ah? Como que se iluminó todo de repente, no sé. Fue muy bueno ese ejemplo. Ok, perfecto. Sí, entonces, por eso a mí me gusta darles primero la teoría y después como que conecten un poco todas esas ideas de la teoría. Ok, este es un poquito diferente. Entonces, si la suma de torques es 0 y yo aumento el momento de inercia, disminuyo la velocidad angular. Estos ejemplos se utilizan, o esta conservación del momento angular, se utiliza mucho en algunos deportes. Por ejemplo, patinaje sobre hielo. Ustedes han visto cuando los patinadores quieren dar un montón de vueltas, o en ballet. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace un patinador cuando quiere dar un montón de vueltas? Al principio extiende los brazos y las piernas. ¿Cierto? Y en el Sí, profe. momento, ajá, y en el momento en que están dando, en que dan la primera vuelta, ¿qué hacen después? Como cerrar los brazos al pecho. Y entonces, si yo cierro los brazos al pecho, ¿qué estoy haciendo? Disminuyo el momento de inercia. Entonces así puedo dar más vueltas en menos tiempo. O sea, una velocidad angular mayor. Ok, este es otro ejemplo que podemos ver. Veámoslo acá. Ahí está el eje de rotación, más o menos. Ok. ¿Qué pasa con el momento angular en este sentido? En este sentido de acá. Dando vueltas así. En ese momento, el momento angular en ese sentido, ¿cuánto es? ¿Está rotando en esa dirección? No, sería No, 0. sería 0, correcto. Pero la rueda, vea que la rueda está girando así. O sea, hay un momento angular en ese otro eje.
En ese otro eje hay un momento angular. Ahora, ¿qué va a pasar si esta rueda gira así y ella le da vuelta a la rueda? Si ella le da vuelta a la rueda, ¿qué va a pasar ahí? Comenzar a rotar. Correcto. Vamos a tener un momento angular en este eje. Pero como al inicio era 0, y esto está dando vueltas así, esto está dando vuelta en esta dirección, entonces, ¿qué esperaríamos que pase con todo el sistema? Si ella le da vuelta, entonces, a esta rueda, si la tira hacia afuera, entonces ella va a tener que girar en la otra dirección. Pónganle atención a esta parte del video. Si le da vuelta ahí, si le da vuelta hacia el otro lado, gira hacia el otro lado. Para que la suma del momento angular en la vertical sea 0. Ella da vuelta contrario a como está dando vuelta la rueda. Véanlo de nuevo. La rueda está dando vuelta en una dirección y ella da vuelta en la dirección contraria. ¿Logran verlo? Compañeros, compañeras. ¿Lograron ver eso? ¿O no? Sí, bro. Sí. Sí. Ok. Igual hay otros videos, por eso yo casi... Este casi siempre lo tengo ahí en una de las pestañas, pero como hace poco se me apagó la computadora, se me fueron todas las que estaba viendo. Entonces, conservación del momento angular. Aquí ustedes pueden ver un montón de videos de este tipo. Vamos a ver. Ok, si ustedes agarran la rueda y la sueltan, la rueda cae, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Pero si ella la pone a girar, ¿qué va a pasar? Vamos a ver aquí. Ok, ahí explica entonces la dirección del momento. Entonces, vamos a ver. Cuando la pone a girar. Si la pone en la cuerda, al intentar caer la rueda, entonces debe conservar el momento angular. Entonces la rueda va a empezar a girar.
¿Van entendiendo ese principio? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿O no? En mi caso sí, profe. ¿Verdad que eso también se puede ver con un trompo? ¿Con quién? Con un trompo. ¿Correcto? Por eso es por lo que el trompo puede girar. Un trompo está girando gracias a la conservación del momento angular. Si ustedes ven que el trompo cuando deja de girar, se cae. Eso es lo que explica todo eso de una manera física. No sé, ¿qué les parece esto? Compañeros, compañeras. Ok, ahí está el ejercicio de, aquí hay un ejercicio de un patinador, ¿verdad? Que cuando gira con los brazos extendidos, da vueltas muy corto y cuando encoge sus brazos, da vueltas mucho más rápido. Entre menor sea el momento de inercia, más velocidad angular va a agarrar. Y eso se explica con la conservación del momento angular. ¿Ok? No sé qué les parece esto, estos temas, compañeros, que esto es lo último del curso. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Está claro? Sí, profe, súper bien. Ok. Entonces, ok, yo les iba a proponer lo siguiente. ¿Qué les parece si la otra semana mejor tenemos la clase el día martes? A mí me quedaría mucho mejor. Sí, 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 profe. Yo lo pienso. Me parece bien, profe. ok. La idea es la siguiente, que la otra semana, entonces, hagamos algunos ejercicios finales. Ustedes aclaren todas las dudas que tengan para el quiz. Porque básicamente la materia como tal ya la terminamos. Entonces es hacer algunos ejercicios más de torques y estas cosas. Y entonces así el jueves se pueden dedicar a estudiar un poco más para el quiz. Y cualquier cosa, entonces ahí les aviso ¿cómo es que se llama? Ahí les mando el link y les aviso ¿qué otra cosa? No voy a eliminar no voy a eliminar el link de la clase del jueves por si el martes nos ponemos de acuerdo y quieren hacer algún ejercicio más o alguna cosa más, entonces tenerlo ahí por aquello. Entonces eso básicamente quedaríamos así. Ok. Entonces, si no hay dudas que quieran que quede grabado, ahí me despido de los que están viendo el video y continúo con las preguntas.